¿Qué quiere, señor? ¿Qué quiere usted? Que arranquemos el programa. Vamos a arrancar entonces. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos Bonavita en 530. Como todos los días, hasta las 2 de la tarde, aquí en la Radio de las Madres. 12:06. ¿Cómo le va a Silvio Soler? Usted se va a ir, ¿no? Se quiere quedar, pero bien Charly Escalante se va a tener que ir. Vicente Castro, nuestro operador de streaming. ¿Cómo le va, Mariana Collante? ¿Todo bien? Laura Silva, Lucho Murad, de equipo de producción. Manon Sanseverino, nuestra joven en las redes sociales. Solamente eso. Son muy sensibles, muy sensibles. Muy sensibles como Jair Sibel. ¿Cómo le va a Jair Sibel? Sensible como cada lunes. Sensible porque puede ver la renga. Estamos como todos los días en el 1132-000-530. Y también, por supuesto, en el canal de YouTube Somos Radio AM530. Allí nos encontrás. Qué hermoso mediodía, cómo cambió la temperatura. Tenemos 2 dígitos. Va a llover, sí es cierto. Está anunciado que venga un poquito de agua, pero bueno, no hace tanto frío. No podemos todo. Enseguida te cuento cómo está Buenos Aires, porque bueno, es muy lunes para mi computadora, ¿no quiere? Mereces lo que sueñas. Me gusta, nos dejaron un cartelito acá que dice eso, mereces lo que sueñas. Para arrancar el lunes está maravilloso, ¿no? Yo tuve pesadillas. Sueño con la ley bases. Sueño con las facultades delegadas. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. Buenas, querido, querida. Otro lunes en la República Argentina. La vamos a pasar juntos, abrazaditos, hasta las 2 de la tarde. Vamos a repasar la información, pero así... ¿Qué? ¿Por qué te reís de lo que te estoy diciendo? Así, entre nosotros, acompañándonos, todo se hace como un poco menos grave. Ponele. Estoy tratando de ser optimista el lunes. Estás en un modo mindfulness. Lo que pasa es que estuve siguiendo de cerca todo lo que sucedió en Chaco, ¿me entendés? Claro. Y escuché muchas cosas, además me puse a ver algunos videos anteriores del el pastor, Jorge Ledesma. Sí. Y bueno, nada. Estás como bendecida. Escuché mucho y después lo escuché también a Javier Milei, vamos a hablar de eso, ¿no? Sí, Porque no lo vamos a escuchar, no se preocupen. No, clamor del alto cielo, qué bueno, qué bien que le va en las iglesias evangelistas. Claro, afuera la envidia, les pido por favor, ustedes que se la pasan siempre pidiendo más justicia social, peronistas, eso es la raíz de la envidia. Totalmente, a los ricos tienen que ser ricos, ya lo dijo Jesús. No queremos gente que envidie a los ricos entre nosotros, entonces empecemos a depurar un poco. 13 grados 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires en este momento, el cielo está nublado con llovizna, 16 la máxima para esta jornada top. Así me gusta. Sí, nunca parece menos. que se vienen lluvias igual, sí, así se que vienen lluvias. Para quienes andan con la moto. ¿Tenés algún problema con la lluvia? Es una mala noticia. No viejo. es una mala noticia, la tierra necesita que llueva, agua. Ya sé que no hay mucha tierra acá en Buenos Aires, ¿no? Pero hay parques. Sí, los canteros de la reta necesitan. Hay macetitas en los balcones. Hay macetones. ¿Vos sabías que el gobierno de la ciudad cuenta los macetones como parte del espacio verde? Te lo juro por mi vieja. Qué chantas que son. Unos Podemos hacer el ranking de chantas esta semana porque para mí lo rompe todo el ranking Javier Milei con lo del fin de semana, que después vamos a hablar de eso, ¿no? También. Es el más chanta de todos los pastores. Tu presidente se convirtió en un pastor. Sí. Es increíble. Y vos en una oveja, directamente. No sé, yo espero que sean ovejas descarriadas. Ovejas negras. Espero que sean ovejas negras, ovejas descarriadas, absolutamente. Así que si hacemos el ranking de chantas, probablemente primero esté Milei. Segundo, el macrismo con toda su gestión en la ciudad de Buenos Aires, haciéndote creer que una maceta es un espacio verde. Totalmente, que vayas a jugar con tus pibes, a hacer un picnic en una maceta. Eso está bien complicado. Y ya lo dije y lo voy a repetir, quiero presos a los que inventaron esos contenedores que pusieron ahora. Presos los quiero. Perfecto, estoy a favor del punitivismo por materias boludas. Por Chanta ejemplo, número 3 el que inventó esos containers. No, ¿querés otro chanta? Sí. Manuel Adorni, que dijo que nadie podía ingresar con 15 bolsos a la Argentina, refiriéndose a la valijera de la Libertad Avanza, que ahora salió
en cadena nacional. Chanta número 4, los trolls que dijeron, Milei llenó la iglesia, amigos, la iglesia se llena sola, no necesita que vaya. Es más, cuentan, me puse a mirar, qué difícil que son los diarios a veces, me puse a mirar diarios de Chaco, si no tenés una brújula. ¿Tenés algo para recomendarme vos en Chaco? Tengo algo para un medio judicial, se llama Litigio, es muy bueno. Mira, justo ese no lo vi, pero me puse a mirar varios porque yo quería el detrás de escena de lo que pasó en Chaco, y lo encontré, alguna línea encontré, ahora voy a buscar cuál era el medio, después de leer varios digitales, que contaba que, primero, lo de los periodistas lo vi en 2 o 3, maltrato a la prensa local impresionante. Clásico. Les pusieron no es un canil, es un corralito lo que le pusieron, pero casi, lejos de donde pasaba la gente para que no pudieran hablar con la gente. Y después no los dejaron, por supuesto, estar cerca del presidente. Pero parece que mucha gente de los que habían ido, que pagaron la entrada, Garparoli, después te voy a contar cuánto, se iban porque no estaban de acuerdo con que esté Javier Milei, con todo lo que estaba diciendo. Incluso algún pastor que iba de alguna localidad se fue enojado también porque le parecía que no había lugar para lo que estaba pasando. Es que si vos te lo pones estaban todos contentos. Si vos te lo pones a pensar, Feli, es un discurso que va en contra de las enseñanzas de Jesús, ¿no? Digo, esta idea de que los ricos jamás entrarán al reino de los cielos, menos que un rico por el ojo de una aguja, un camello por el ojo de una aguja, repartir los peces y los panes. Digo, es un discurso contrabíblico, contra católico, si se quiere, claro, el del libertarianismo. Volveremos sobre eso en breve. Te hago un punteo rápido de algunos temas antes de irnos a la primera nota. Ordenaron, esto es urgente, ordenaron liberar a la funcionaria bonaerense acusada de haber tirado estiércol en la vereda de Javier Milei. Esto es una decisión de la Cámara Federal de San Martín que revirtió lo que había decidido Sandra Arroyo Salgado, que algún premio está buscando, ya vamos a saber cuál. Lo cierto es que le dieron la libertad a Alexia Abaigar. Totalmente, ¿sí? Bueno, sigue detenida Eva Mieri, sí, entre otros, así que me parece uno de los temas más importantes a seguir. Enseguida vamos a ir con ese tema, Atenti, yo quiero pensar esto, la foto del 9 de julio de Javier Milei en Tucumán mañana, no sé, no hay gobernadores confirmados, no se sabe ni siquiera si va a estar Jaldo, mirá lo que te digo. Mirá vos. Está todo muy ruidoso. El presidente del club de fans de Milei, de un año al otro, de un 9 de julio al otro, del pacto de mayo firmado a cómo cambió el panorama, lo vamos a hablar enseguida. La pérdida de control, además, en el Congreso, que se vuelve un riesgo. El fin de las facultades delegadas. Esto puede ser muy peligroso en las próximas horas, donde se tema que avancen con la disolución de Vialidad y otros organismos. De hecho, ya hubo alguna avanzada con el ENRE, ENARSA. Enseguida vamos a repasar todo eso. Las definiciones en la provincia de Buenos Aires, habemos lista de consenso. Sí, veremos. Hablando del PJ. Veremos cómo se termina de dibujar, ¿no? Para septiembre y para octubre. Bueno, está todo así, como ya sabemos que hay muchas tensiones, digo, esto no es algo que nosotros vamos a dibujar o podamos dibujar siquiera, ¿no? Sí. Hay tensiones internas y las va a seguir habiendo. Sí. Punto. El gran problema, Feli, es que se está discutiendo otra vez un proyecto electoral y no un proyecto político. Me parece que ahí está el key. Hay una mesa conformada que tendrá que definir el nombre, tendrá que definir el nombre de la alianza. Todavía no lo tenemos. ¿Tienen alguna propuesta de nombre ustedes? Para mí, mira, tengo algunas ocurrencias, no sé si son radiales. Para mí tiene que volver a ser Frente para la Victoria, lo digo. Si son políticamente correctas. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, años de gloria. Eso, ¿eh? Sí, me gusta el Frente para la Victoria. Digo, no con una mirada nostálgica, sino otra vez mirando hacia la victoria final. Bueno, podría ser. ¿Por qué no? Bueno, se aceptan sugerencias por ahí, a ver la creatividad. Tendrán que definir también o terminar de ajustar la forma en la que se van a elegir los candidatos. Ese es otro tema, ¿sí? Bueno, varias definiciones en las que tendrá que avanzar esa mesa que quedó conformada el día domingo. ¿Quién encabezará en la tercera? ¿Quién encabezará en la primera? Sin Cristina en la cancha se juegan otras variables también. Les decía, vamos a hablar del fin de las facultades delegadas y de cómo se le complica el panorama político al gobierno ya con gobernadores, algunos dubitativos, pero gobernadores al fin, todos sentados en una mesa y con 2 proyectos que tienen posibilidad de avanzar en el Congreso. Dame tu agenda. Felicita, vamos a hablar de la reunión de los BRICS. Sucedió en Brasil, muy importante posicionamiento en solidaridad con Irán, rechazo a los ataques a Gaza y el papel que empiezan a jugar los nuevos invitados, Irán, Emiratos Árabes, Egipto, Indonesia, entre otros. Y después, si llegamos, también te cuento que se viene reunión de Trump con Netanyahu, ¿sí? Y por supuesto
esto que está todo caldeado porque se discute qué va a suceder en la Franja de Gaza. Con Elon está todo muy mal, ¿eh? Elon tiró que va a armar su propio partido. Negro, sos sudafricano, armarlo en Sudáfrica. Bueno, pero él quiere y Trump salió a reírse de la idea. Sí, la verdad es ridículo. Hay que ver si viene acá a tomar clases con Javier Milei y dice que quiere un partido libertario y conservador. Charlie, ¿cómo va eso? ¿Todo en orden? ¿Todo tranquilo? Bueno, ¿cómo arrancamos el lunes? Me cuentan ustedes también en el 1132-000-530. Si dejan mensajito de voz, recuerden, 40 segundos, un minutito, los escuchamos. Si quieren cantar, me gusta. A lo Aldo, ¿lo tenés a Aldo ahí? Porque me encanta escucharlo cada tanto. Sean creativos, ¿por qué no? Sí, la vecina de Cristina. No, nos queda a nosotros la botonera súper nutrida, ¿por qué no? Pueden hacerlo ahí, 1132-000-530. Seguís a la radio en todas las redes sociales estamos, Somos Radio AM530 y por supuesto canal de streaming, compartilo con tus amigos, con tus amigas, suscríbete. A ver, Aldo, ¿cómo dice? No dice Aldo, pero está muteado. La pucha madre. No quiero decir malas palabras al aire, pero viene complicado el lunes. Bueno, sonríe y el universo conspirará. No me vas a perder el mensaje de Aldo, te lo pido por favor. Esto es un atentado. ¿Quién se lo llevó? ¿Santi Caputo? Seguramente. Intervino su ¿Entró teléfono. la CIDE a la botonera? ¿Se llevaron nuestra canción favorita? Chau. Increíble esto. Iba a ser la cortina. Arrancamos, la vamos a buscar antes del fin de programa, la vamos a tener. Eso va a suceder. Dale, quédate. 12:17 minutos. Estamos haciendo Buena Vita en 530. 530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la... Sonando La Renga, que tocó el fin de semana. Estuvo Jair Sibel en el recital de La Renga. Tremendo, impresionante, muy buena lista y hasta le mandaron un mensajito al señor presidente. Después lo vamos a escuchar. Nieto 140, por supuesto, que es la buena noticia de la semana. Hay buenas noticias. Totalmente. Esta es una excelente noticia. Vamos a tener más información en un ratito nada más. Gracias a los que vienen llegando por aquí. Les decía, será una semana intensa. Todas las semanas son intensas, ya lo sé, en la política, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Mañana en Tucumán el presidente Javier Milei viaja para dar su discurso. Pasan cosas extrañas porque en el propio Tucumán no aseguran mucho del acompañamiento, o sea, no hay tanto entusiasmo con la llegada del presidente esta vez. Un caldo que está un poquito más enfrentado esta vez con Javier Milei. Totalmente, bueno, la gran discusión también tiene que ver con las transferencias del Tesoro Nacional a las provincias, ¿no? Y la discrecionalidad con la que se ha movido este gobierno en un año en donde la obra pública está paralizada.
Esto nos lleva a los proyectos de los gobernadores, que los vamos a hablar enseguida. Pero antes me quiero ir, te contaba recién de esta novedad, esta orden de la Cámara Federal de San Martín que pidió la liberación de Alexia Abaigar, la funcionaria que llevaba 12 días, una locura, detenida cuando no hay un delito, lo sabemos. M6, Feli. Claro, en todo caso podría haber una contravención, pero nadie va preso o presa por una contravención. Hago el acento en presa porque sobre todo son mujeres las que están sufriendo esta persecución política. Sigue presa Eva Mieri, militante política, concejala de Quilmes. Voy a saludar a Marcos, que es hijo justamente de Eva. Marcos, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Buen mediodía, por favor. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. ¿Qué sabes? ¿Cómo está tu mamá? Bien, ayer por suerte la pude ver y está entera, está fuertísima, está bien. Qué locura, ¿cómo se dio todo? ¿Cómo vos estabas en el momento? ¿Qué me puedes contar del momento que la fueron a buscar? Sí, la verdad que un momento de mierda, no se lo deseo ni al peor de los suyos y es lo que nos hace distintos, pero nada, la verdad que un capítulo muy jodido, tanto para mi familia como para la política en sí, saber que están aprendiendo a gente inocente, a gente que realmente se involucra, es muy jodido. Aparte es una suerte, bueno, yo lo entiendo así, me parece que es una suerte de ensayo, ¿no? Cada vez un poquito más arriba, un poquito más arriba, un poquito más arriba, vemos qué reacción hay, qué está pasando. Digo, porque nadie está exento de que esto le suceda, ¿eh? Que un día le golpeen la puerta, hace un mega operativo, escuchábamos a la mamá de Alexia hace algunos días, la verdad que una historia impresionante de terror, realmente no queríamos volver a vivir esto en Argentina. Es persecución política, lisa y llanamente. Por supuesto que sí. Sí, es muy triste tener que estar viviendo esto como país. ¿Y cuáles son las expectativas con tu mamá? Contame cómo va la cuestión judicial. Recién tengo entendido, me comuniqué hace nada y me enteré también de la excarcelación de Alexia. Sí. Y mismo camino, esperemos, y solo que me parece que vamos a ir por directamente a la excarcelación, sin una toillera previa, sin nada, todo el escarnio que buscan hacer. Claro. ¿Qué haces, Marcos? ¿Cómo estás? Te saluda Jair Sibel. Te escuché en la conferencia que dieron en el Salón del Congreso y me conmovió mucho el relato que hacías sobre quién es tu vieja. ¿Nos podés contar acá, compartir quién es Eva Mieri, en este caso tu mamá? Buenas tardes. Por supuesto que sí. ¿Qué agregar, no? La verdad que mi vieja tiene tantos adjetivos como realidades. Ella está involucrada en tantas cosas que la gente la quiere por eso, por estar con los perros, por estar con la feminista, por estar con el ambientalismo popular. Mismo en nuestra historia familiar ya esto nos ha ocurrido de otra manera, pero... ¿Cómo es eso, Marcos? ¿Querés contarlo? Sí, bueno, también mismo hoy que encontramos al Nito 140, completamente agradecido con las abuelas que ponen todo, con la edad que tienen, con lo que pasaron, más que agradecido que se esté esclareciendo un poco la situación. Uh-huh. Bueno, hoy a las 14 hay una movilización, hay una comitiva de diputados, senadores, legisladores provinciales, representantes políticos, de derechos humanos, feminismo, religiosos, que van a ir a la Puerta de Ezeiza para visibilizar la situación de Eva Mieri. Así es, estamos acá con varios compañeros, ya están por ahí. Arrancar para allá. Ok, están por arrancar. Bueno, esto es importantísimo, ¿no? Cuanto más se comprometan, cuanto más sectores se comprometan con visibilizar este atropello, me parece que mejor tiene que haber un reflejo. Sí, les pido a todo aquel que lo sienta, que acompañe, por favor. Dirigentes, vecinos, militantes, tenemos que ser todo porque nadie está exento de que le pase lo mismo que a mi vieja. Tal cual. Bueno, vos recién decías, mi vieja está metida en todas las causas que puede, ella está metida, y me parece que en gran medida eso se refleja en las redes, y mientras charlamos con vos acá, los oyentes también, llega el mensaje, dice, compañera mía de militancia en tal lugar, aguante Eva. O sea, hay un montón de mensajes justamente hablando de la militancia y del compromiso de Eva. Así que, Marcos, ojalá que esta pesadilla termine pronto, y así como estamos contando que hay una resolución en el caso de Alexia, ojalá que llegue rápido también la noticia y la libertad para tu mamá.
Ojalá que así sea. Comentarles también que además de hoy, de la movilización para allá, para fuera del penal de Ezeiza, el miércoles 9 de julio estamos organizando en Plaza Lezama también una movidita para visibilizar toda esta mierda. Gracias, Marcos, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias por Hasta la comunicación. Luego. Estamos charlando con el hijo de Eva Mieri. Es muy terrible esto que está sucediendo y está como demasiado minimizado en la agenda mediática, incluso en la agenda política también. Totalmente, Feli. Pensaba en la realidad de Marcos, un pibe muy joven que le toca ser el vocero de su vieja detenida, ¿no? Sí. Y cómo esto pasa desapercibido si uno se pone a ver los principales medios de comunicación del país. Obviamente una injusticia aberrante, y que, bueno, por lo menos la noticia de la orden de liberación de Alexia Baigar genera un poco de expectativa para que suceda lo mismo con el resto de las detenidas. Vamos a seguir. Hoy 14 horas, insisto, en las puertas de Ezeiza se está gestando una movilización, así que vamos a seguir contándoles al respecto. Gracias a los que se suman por acá. Te decía, es una semana fuerte en cuanto a lo político. Javier Milei viaja a Tucumán, eso estábamos repasando, para dar su discurso del 9 de julio. Y yo te decía, acá hay un contraste muy importante entre lo que va a ser la imagen. No sé, vamos a ver, hay algunos contactos en este momento, hay algunos gobernadores, si se quiere, un poco más dialoguistas, que están viendo qué hacen, si van, si no van, porque están teniendo presiones, pero lo cierto es que los gobernadores están avanzando con 2 proyectos, tienen los votos, pueden, si quieren, avanzar para la distribución de los fondos para los aportes del Tesoro de la Nación, y para la distribución del impuesto a los combustibles, que es algo que debería estar invirtiendo el gobierno nacional en las rutas, en las provincias, y no lo está haciendo. Hay una decisión de avanzar en ese sentido. Ahora, ¿cómo queda Javier Milei sin facultades? Esto, voy a abrir un paréntesis. Evaluaban incluso la posibilidad de prorrogarlas a través de decreto. Mira vos, es muy probable que pase. Digo, hemos visto muchas barbaridades, ¿no? Un gobierno que se dedicó a gobernar por decreto. Vamos a ver si eso sucede o no. Cierro paréntesis. Si esto no sucede, se caen las facultades, tienen hasta mañana. Insisto, ha trascendido mucho, sobre todo La Nación tira mucha previa de lo que se viene con Vialidad o con otros. Ayer se publicó un listado de las empresas con las que se avanzaría, las compañías estatales sobre las que se avanzaría. Pero una vez que termine estas facultades que tienen, que para mí es como la nafta en la motosierra de Sturzenegger, ¿no? Digo, le dieron la facultad a estos tipos de legislar. En muchos casos son los mismos gobernadores que ahora están preocupados porque no le cumplieron con las promesas, tienen que ir al Congreso. Los mismos que garantizaron la avanzada de la motosierra son las víctimas de la motosierra. Era obvio en ese momento. Totalmente, y se le vienen días difíciles a Javier Milei, ¿no? Por la escasez de dólares, por el límite que le están poniendo a algunas instituciones crediticias, por la falta de superpoderes y por lo que va a pasar con los diputados y senadores. El descontrol en el Congreso, se te fue de las manos. Que se le pudra en el Congreso. La convocatoria a sesión del Senado es sin la palabra oficial de Victoria Villarroel, ¿no? Es pasando por encima de la presidenta de la Cámara, generando las mayorías para poner estos temas que señalabas en temario. En un rato vamos a hablar de Victoria Villarroel, más adelante. Viste que salió el libro de Victoria Villarroel. Vamos a hablar a propósito del libro La Generala, con la autora del libro. Ah, qué espectacular, no sabía eso. Sí. Y la tapa del libro, la foto, es de Santiago Oroz, fotógrafo del Grito del Sur, así que doblemente contento de esta entrevista. Perfecto, bueno, la vamos a tener más adelante. Quédate, tenemos que hacer una tanda. Tenemos muchos oyentes, gracias por estar. Nos cuentan cómo fue el finde, nos cuentan lo que ustedes quieran, se suman en el 11 32 000 530 y, como les decía, vía streaming, Somos Radio AM 530, así se llama el canal. Después les cuento del tema comunidad y demás para que puedan seguir sumándose. Gracias por acompañarnos. Tanda rapidito, estamos de regreso. Señor Germán Pinazo va a llegar en un ratito. Se pregunta, qué provocador el título de Pinazo, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Llegamos a octubre? No. ¿A qué se refiere? Vivos. ¿A qué se refiere? Pinazo viene viendo muchas ediciones pasadas del show del chiste de Tinelli, me parece. No es un chiste, me parece la pregunta, es en serio. Te lo contamos después de la tanda. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
La patria no se vende. Con Carlos Polimeni en el Día del Amigo. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 20 de julio a las 19, en Bargoglio, Bacacay 2414, en el barrio de Flores. Necesito hoy tu resurrección. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM 530. Alimentos Cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Novedades en Ediciones Continente. Sarmiento, formador ideológico de la clase dominante, Celina Lacay analiza en su obra los elementos que crearon una ideología que justificó políticas de las clases dominantes para instaurar un país dependiente de los grandes centros de poder que hoy sigue vigente. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Tu mediodía es mejor con Bonavita en la 530. Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. Escúchame, encontrás $900 y 2 millones de pesos Sí. en un cajero. Sí. Entrás al cajero y Sí. te encontrás con eso, ¿no?
con eso que es un toquito de plata. ¿Qué haces? Me voy a un asado, llamo al tranza y cambio la moto. Así, sin pensarlo. No, estoy mirando esta noticia, vos porque no naciste en La Pampa, amigo. Encontró $900, casi 2 millones de pesos en un cajero, y ¿qué hizo? Le avisó a la policía. No. Hice lo correcto, no hice más que ponerme en lugar del otro, dice este hombre, Francisco Ceseretti. Quizás está escuchando, Francisco. Oriundo de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. Pero esto pasó en el centro de la ciudad de Santa Rosa. Bueno, no comparto tu escala de valores, querido. Bueno, espero que vos estés contento, por lo menos. Pero claro, obvio, se siente bien porque siente que hizo lo correcto. Después vamos a hablar de otro caso, que es la contracara. Esta chica de San Luis a la que le depositaron por error un montón Ella soy yo. Y ella en principio no se dio cuenta de la cantidad de plata que tenía. Yo le creo. Después se dio cuenta que algo estaba pasando, pues la rendía mucho. Déjate hinchar. Ayudó a la hermana, ayudó a la hermana. 800 lucas por mes, tenés 40 palos. Compró televisores, compró todo, puso el piso en la casa, todo lo que necesitaba. Una historia de mucha necesidad, vos lo escuchás, y obviamente una historia terrible de mucha necesidad. Un caso que la verdad interpeló a muchos, porque después le cayó a la justicia y la llevaron presa. Yo hubiera hecho absolutamente lo mismo. Te caen 40 palos de arriba. Lo último que haces es devolverlo. Primero me compro todo el equipo oficial de la selección de Atlanta, me cambio la zapatilla y después vemos quién se equivocó. Quiero ver cuánto le dieron a este hombre que devolvió el dinero. Ni las gracias le deben haber dado. Así son los ricos. Me acuerdo de uno que le dieron una cajita de bonobón. Devolvió un montón de guita y le dieron una cajita de bonobón. Yo te quiero decir algo. Yo no me manejo con grandes cifras, ¿no? En la calle. Pero si vos tenés $1.000 en un bolsillo y 2 palos en el otro. Cifras, ni en la calle ni en general. Bitcoin. Pero ¿cómo vas a perder $3.000, viejo? Sí, claro. Por Dios, cuidalo, la vez que salís con tanta guita, cuidalo. No sabés, tenés que conocer la otra historia. Sí, es verdad. Tenés que conocer la otra historia. No quiero que nadie le pase una desgracia de perder guita, pero el que la a mí, por ejemplo, he trabajado en algún comercio y me mandaban a hacer depósitos. Yo soy muy capaz de perder plata. Muy capaz de perder plata. Pero bueno, no era tuya. Imagínate una situación así. Sí, pero ¿qué pensás? Sos empleada, no te la des cuenta. Trabajás eternamente gratis después. No me vas a creer lo que me pasó. ¿Te acordás los $3.000 que me diste? Vamos a hablar con gente que maneja con seriedad el dinero. No sé, imagino eso de un economista. No lo sé. Germán Pinazo, ¿cómo va eso? Bienvenido. ¿Cómo andan? Bien. Yo soy del club de los crotos. Estamos muy perdidos. A mí, cuando trabajaba en un comercio hace muchos años, ¿no? La dueña del comercio me mandaba a mí a hacer todos los trámites bancarios, a depositar dinero y demás, porque decía que nadie iba a sospechar que yo llevaba mucho dinero encima. Con esa cara de chica en situación de calle, dijo, toma. ¿Quién va a pensar que llevas tanta guita encima? ¿Quién le va a robar a Bonavita? Hacer el depósito, iba y hacía todos los pagos. Bueno, en fin. Señor Germán Pinazo, ¿llegamos a octubre? ¿Esa es la pregunta? Y ahí me parece que el gobierno está en una situación que puede ser tensa. En los últimos, repasemos, en los últimos 15 días más o menos el dólar oficial subió alrededor de 70 pesos. Se les está escapando. El dólar oficial, ¿cómo? Se les está escapando, digo. De a poco. Lo llamativo es que esta suba se produce en un contexto del cierre de lo que el gobierno había anunciado como la baja en las retenciones, sobre todo a la soja, y en un registro, digamos, en un momento donde se aceleraron justamente por ese cierre de la ventana de la baja de retenciones, la liquidación de exportaciones. Se liquidaron en los últimos días de junio alrededor de 1.500 millones de dólares, y pese a ese número enorme de liquidación, recordemos, en los primeros 5 meses de este año se liquidaron alrededor de 32.000 millones de dólares de exportaciones, que es más 5.000 millones más o menos que lo que fueron los primeros 5 meses del 2024, pese a lo cual, y pese a toda la deuda que tomó el gobierno, el dólar está mostrando signos de estar creciendo. Son los valores más altos, tanto de los dólares paralelos como del dólar oficial, desde esa primera semana después de la salida parcial del cepo y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces la pregunta ahí es, bueno, ¿le van a alcanzar los dólares a Toto Masterclass para llegar a octubre? Porque en realidad lo que está pasando es que, pese a este aumento de las liquidaciones, nosotros lo venimos comentando, digamos, ¿no? El gobierno tiene... es un colador en términos de dólares.
los datos de importaciones, se conoció la otra vez los datos del balance de pagos. Nosotros siempre es importante aclarar, una cosa es el balance de pagos y el balance comercial, que registra los movimientos de aduana, lo que entra y lo que sale en términos de comercio exterior, y otro es el balance cambiario, que registra los cobros y los pagos en relación a eso que entra y que sale. A veces los pagos y los cobros se dan de manera anticipada y se difieren y no necesariamente convergen, pero tanto las dos cuentas, tanto el comercio exterior como lo que entra y lo que sale en términos de divisas, tienen un rojo que todo el que ve, comentamos la semana pasada el informe de JP Morgan, sabe que es insostenible. Para que ustedes se den una idea, si uno ve las importaciones, la salida de dólares por importaciones de bienes y por pago de servicios, los primeros 5 meses del año fue un 30% más alta aún que la de los primeros 5 meses de 2018, que recordemos fueron, el primer trimestre de 2018, que fue el momento previo a que reventó por el aire el esquema de Toto Caputo Masterclass 1, claro, digamos, ¿no? ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. Porque nosotros tenemos niveles históricamente elevados de importaciones. El nivel de importaciones como parte del PBI más alto de los últimos 135 años. Entonces la pregunta es, ¿de dónde va a sacar los dólares Caputo para financiar este esquema cambiario que demanda, que es una aspiradora de dólares? Y ahí es donde empiezan a aparecer las preguntas. Si ya lo hace JP Morgan, que nadie puede dudar. Claro, sí. Y la verdad es que no... Me parece que está difícil porque hay vencimiento de intereses de deuda por 2.000 millones y si hay alguna recuperación del nivel de actividad, como viene anunciando las cuentas nacionales, el estimador mensual de actividad, también va a haber un crecimiento aún mayor. La otra vez lo habíamos dicho, estamos en niveles de importaciones de automóviles un 80% superior al promedio histórico de los últimos 10 años, de importaciones totales en cantidad es un 24% superior al de los últimos 10 años. ¿Cómo van a sostener ese nivel de importaciones de acá en más? Me parece que esa es la pregunta. Lo que vienen haciendo hasta ahora es, como siempre hace todo, deuda, ¿no? Sí. Ahora, en mayo, el gobierno logró conseguir deuda por alrededor del 200% de las necesidades de refinanciación de la deuda que le vencía. Pero en junio ya esa colocación fue apenas 67%, claro, por encima de las necesidades. Ahora, Germán, se está hablando de una avanzada. El fin de semana La Nación publicó una columna donde hablaba de una avanzada en la privatización de las empresas estatales, de una veintena se hablaba, justamente para compensar esa caída en el ingreso de dólares. Es que es lo que nosotros muchas veces lo hemos dicho. Esto solo se sostiene con manotazos, digamos, ¿no? Con manotazos por única vez. Es un esquema que no genera los flujos de dólares necesarios para ser sostenible. Lo pueden sostener o cuando alguien les presta, sí, o cuando hacen un blanqueo, o cuando rematan algún bien público. Claro. La gran pregunta acá es si Toto Masterclass va a ser exitoso otra vez en endeudarnos o en regalar parte del patrimonio nacional, digamos. Esa es la gran duda. Para mí, y él ya lo ha dicho igual, ¿no? Dice, va a entrar por ahí a 500 millones. Está sacando cuentas de todo lo que va a vender. De todo lo que va a regalar. Uno se acostumbra a cosas que no debería acostumbrarse, porque realmente si uno ve el combo entre la deuda que está emitiendo y lo que anuncia en términos de privatización o reglamenta, digamos, o cómo se está hipotecando el futuro de los recursos naturales, como fue el RIGI el año pasado, sí, es algo que uno no debería naturalizar. Pero me parece que acá lo que va a tratar de hacer Caputo es avanzar sobre esto, lo que él mismo anunció, privatizaciones. Ahí, si es exitoso en eso, probablemente lo sostenga. Si no, a mí me da la sensación que podemos estar en presencia de algunos meses con alguna tensión. Perdón, voy a hacer una pregunta de parte de alguien que no sabe nada de economía, ¿no? A ver. Porque el título de esta columna es ¿llegamos a octubre? ¿Llegan a octubre? Esa es la pregunta, ¿no? Ahora, yo te repregunto, ¿y si no llega a octubre? ¿Qué pasa si los dólares no alcanzan para llegar a octubre? Y bueno, ahí me parece que hay que ver hasta dónde están dispuestos. Yo creo que no lleguen a octubre significaría que tengan que devaluar más de lo previsto. Ellos siempre dicen, el otro día Toto canchereó y dijo, si el dólar está barato, comprá campeón. Sí, ¿no? Canchereó con eso.
Y le salió claro, mal. pero si él tiene que devaluar fuertemente, eso se va a impactar en los precios y eso va a tener consecuencias electorales. Yo creo que el gobierno está dispuesto a manotear todo lo que tiene, que no tiene nada en realidad, todo es prestado, Sí. incluso los depósitos en dólares de los ahorristas para llegar a octubre. Yo creo que efectivamente van a llegar. Lo que van a llegar quiere decir sin devaluar fuertemente, porque su único objetivo es mantener la tasa de inflación baja, cueste lo que cueste, y hipotecando todo lo que haya que hipotecar, y en ese sentido son audaces. Recordemos que en abril, antes de que llegue la plata con el fondo, ellos estaban usando parte del préstamo con China o parte de los depósitos, no sabemos bien ahí, pero estaban usando reservas que no eran propias para intervenir en los dólares paralelos. Yo creo que van a hacer algo similar, digamos, van a estar dispuestos a que las reservas del Banco Central queden en cero en términos brutos, pero no van a devaluar, y en ese sentido me parece que cuentan con una complicidad muy importante, que es un Congreso de la Nación que ha tocado, digamos, pisos, digamos, no todos, por supuesto, pero en términos de su función de poder de la República, pisos inesperados, y también de los organismos multilaterales de crédito. Digamos, lo que pasó con el Fondo Monetario Internacional en abril fue una mancha más, digamos, a lo que yo había hecho con Macri, incluso más profunda, porque justamente ya había ocurrido lo de Macri. Ya el Fondo Monetario le había dado el préstamo más importante de su historia a un país, el país no había cumplido ninguna de las metas por las cuales había recibido esos fondos, y en este caso además le dio un adelanto que está muy por encima de lo que el Fondo Monetario suele adelantar a los países, sabiendo que Toto otra vez no iba a cumplir nada de lo que estaba prometiendo, digamos, ¿no? Entonces, quizás se cuente con la complicidad de esos, tanto de los poderes de la República como de los organismos multilaterales de crédito, sin los cuales sería imposible las cosas que está haciendo el gobierno. Yo creo en ese sentido que sí, que va a llegar. Digamos, sería una catástrofe, estaría por fuera de todos los planes, digamos. El gobierno en ese sentido es audaz y está dispuesto a hacer cualquier cosa, me parece. Gracias, Germán, te mandamos un abrazo, buena semana. Saludos, buena semana. Hasta luego. Estamos escuchando al economista Germán Pinazo. ¿Llegan o no llegan con los dólares a octubre? Esa es la pregunta. Se va a conocer el número de la inflación. Dicen que va a estar, qué sorpresa, un poquito más arriba. Mirá vos. De todas maneras, ya mucha gente ve como alejado de la realidad, o por lo menos de su bolsillo, los números que maneja el INDEC. Uy, pero ¿te acordás que durante el kirchnerismo había muchísimas protestas cuando la gente desconfiaba de los números del INDEC? No, escucho. Ahora no pasa nada. Ahora no pasa nada. ¿Sigue un Labaña al frente del INDEC? Sí, Labaña. Sí, ¿Cuánto hace que no habla Labaña, no? Que tiene un buen sueldo. Antes era un poquito más mediático, era más fácil ubicarlo. Sí, cuando quería ser candidato a algo. Claro, en este momento la verdad que no, que está bastante complicado. 1.7, entre 1.7 y 2 dicen que vendrá el número de la inflación. De todas maneras, vos sabés que aumentaban los combustibles en orden el 3,5% esta semana. Los alimentos, hoy veía Javier Milei festejando, retuiteando que un paquete de arroz, viste cómo son, festejan cualquier cosa. Antes los trolls hacían todo un lío con el tema de los alimentos y que no se podía comprar carne y con la polenta y demás, pero ahora te invitan a consumir arroz. Bien. Eso es lo que hay, porque bajó el precio del arroz, entonces celebran. La Escuela Austríaca de Economía postea, siguen domando, con Milei 2 años después, 900 pesos el paquete de arroz. Dice 2.500 llegó a estar el arroz con masa. Bueno, obviamente no distinguen si es de medio kilo, y no es lo importante. Está para hacer un asadito de arroz, ¿eh? Lo que habría que contarles es lo que está pasando con los números del consumo y por qué bajan los precios. Bajan los precios porque reventaron todo. O el precio de la carne, Feli, los invito a que se den una vuelta para comprar un kilo de asado, a ver cuánto está, un kilo de vacío, ni hablar, es un bien de lujo hoy en día. Totalmente. Entonces, ahora te tenés que llenar con arroz y decir gracias que te bajó el precio del arroz. Esta es la idea que tienen. Sí. Este es el plan de gobierno. Vamos a la calle, Martín Suárez. ¿Cómo te va, Feli? Arroz solo, blanco, sin aceite ni manteca porque es una comida de lujo, ¿no? La manteca también está cara. Y el queso rallado, claro, ni te digo. Si le agregás algo de eso ya es un bien de consumo, más o menos un platito de arroz. Bueno, escuchame, el queso rallado y el simil queso rallado, el que no es queso rallado, tienen alarma puesta en los supermercados. El alimento sabor a base saborizado con queso, ¿no? Un dato nomás. Dale, vamos a lo tuyo. Parece ser más que queso eso, ¿no? Sí. Bueno, te cuento, estoy acá en la calle Bolívar al 200, donde está el prestigioso y histórico Colegio Nacional Buenos Aires, hablando de crisis, hablando de hambre, hablando de salarios de pobreza.
no están aparte, ¿no? Los profesores, las profesoras que integran la comunidad educativa del Colegio Nacional Buenos Aires. En este momento hay una clase pública en la calle porque están dando a conocer que los salarios están prácticamente congelados durante todo este mes y solamente el último aumento salarial que recibieron fue del 1,3%, muy por debajo del 2,7% del nivel inflacionario que midió el gobierno de Javier Milei. Para hablar de este tema estamos con Nicolás García Roel, él es secretario general de la Asociación Gremial Docente dentro de aquí del Colegio Nacional Buenos Aires. Estamos hablando de AGD, un colegio preuniversitario que tiene los mismos problemas que el resto de la educación pública, ¿no? ¿Cómo te va, Nico? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, los mismos problemas y quizás un poco intensificados. Las situaciones nosotros como colegio dependiente de la universidad, nuestros salarios están atados a la paritaria universitaria nacional. Que la situación de esa paritaria es que desde el que asumió el gobierno de Milei en diciembre de 2023 hasta la fecha, los salarios universitarios perdieron un 40% de su poder adquisitivo. Son aumentos por decreto, no hay paritaria libre, ¿no? Exactamente. La última vez que se reunió formalmente la paritaria fue en octubre del año pasado. Desde entonces ya no hubo más reuniones y cuando tenemos algún aumento se nos da por decreto unilateralmente sin ningún tipo de instancia de diálogo, de negociación con el gobierno. Para ponerle un ejemplo concreto, ¿cuánto es la hora cátedra que está ganando un docente que ingresa a trabajar hoy y que tiene que cobrar a fin de mes? Mira, hoy por cada hora de clase, que duran 40 minutos, se está cobrando el docente que recién ingresa sin antigüedad aproximadamente 7.000, 7.500 pesos por cada hora de clase. ¿7.000 pesos? Sí, es realmente sorprendente la cifra. Obviamente la situación cambia a medida que uno va sumando años de antigüedad, la antigüedad tiene un peso en el salario y eso va subiendo. Pero para un docente que estuviera recién ingresando con cero años de antigüedad, ese es el salario por hora de clase que se está pagando. Feli, te dejo en comunicación con Nicolás Roel García, que es el secretario general de AGD-UA dentro del Colegio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo estás, Nicolás? Gracias por recibirnos. Bueno, qué contexto, ¿no? Porque además el tema es que no hay posibilidad con los interlocutores de hacer ningún tipo de planteo, no hay entendimiento ninguno ni voluntad. No, sí, es realmente un problema. O como eso, la paritaria no se hace, el gobierno no nos recibe, no nos llama. Tenemos el antecedente de lo que pasó el año pasado cuando se presentó una ley de financiamiento universitario en el Congreso, la aprobó la Cámara de Diputados, la aprobó la Cámara de Senadores, que dentro de esa ley estaba contemplada también la recomposición salarial de toda la docencia universitaria. El gobierno finalmente la vetó y en la Cámara de Diputados no pudo revertir el veto. Ahora mismo se está volviendo a discutir una ley de financiamiento universitario. Nuestra preocupación es que en caso de aprobarse vuelva a pasar lo mismo que pasó el año pasado. Sí. Bueno, vamos a ver, porque están las cosas medio raras en el Congreso. Nicolás, ¿cómo estás? Jair Sibel te saluda. El año pasado vimos una multitudinaria, masiva movilización universitaria que copó las calles y logró ponerle un freno a Javier Milei. ¿Cuál es tu lectura? ¿Por qué este año el conflicto mermó o no tuvo la capacidad de mantenerse tan movilizado? Y si crees que se puede volver a convocar a una movilización de estas características. Sí, a ver, el contexto la verdad que fue bastante diferente. La primer marcha multitudinaria que hablamos es de abril del año pasado. Es real que estábamos todos empezando a conocer lo que era el gobierno de Javier Milei y también es una realidad que en ese momento los rectores de las universidades también tomaron muy fuerte reclamo y la situación era otra en el sentido de que en ese momento no había garantizados fondos para que la universidad pudiera pagar la luz y mantener las puertas abiertas. A raíz de esa gran marcha de abril del año pasado, esa parte se consiguió un poquito más de presupuesto, cuestión de que eso, hoy por hoy la universidad le alcanzan los fondos para mal que mal pagar la luz, el gas y mantener el edificio abierto. El gran problema que tenemos es que el gobierno se olvida de esto, es que la universidad no es un edificio, la universidad incluye a sus docentes. Y si sus docentes cobran un 40% menos de lo que ganaban hace un año y medio, la situación se vuelve insostenible. El otro día varias notas periodísticas hablan, se calcula que aproximadamente 10.000 docentes universitarios abandonaron la universidad, ya sea para emigrar a la universidad privada, o sea para abandonar la docencia directamente, porque con estos sueldos no tienen forma de subsistir. La situación es realmente alarmante. Gracias, Nicolás, por recibirnos. Gracias a ustedes por cubrir. Hasta luego. ¿Martín? Bien, la palabra de Nicolás García Roel, entonces secretario general de la Asociación Gremial Docente AGD, Colegio Nacional Buenos Aires, que también misma situación ocurre en el Carlos Pellegrini, Están
con los salarios congelados, realizando algunas medidas de fuerza, clases públicas, afiches, bueno, un sinfín de acciones para visibilizar de alguna manera esta crisis que atraviesa la educación pública aquí en nuestro país. Feli. Gracias, Martín. Hasta luego. Hasta luego. Martín Suárez. Después quiero que hablemos del ROFO, porque se vio una movilización esta semana. También. Ya vamos a hablar con los trabajadores, las trabajadoras. Les mandamos un abrazo grande por ese enorme trabajo que hacen y por lo mal que la están pasando en este momento. Vamos a hablar del INTI, que hoy desde las 8 de la mañana estaban en asamblea, tenían movilización prevista. Vamos a hablar de vialidad, los trabajadores, las trabajadoras de vialidad. ¿Sabes lo que es estar con la incertidumbre de que no sabes cuándo te cae el telegrama y te quedás sin laburo y no sabes cómo vas a seguir bancando a tu familia? Realmente es muy terrible todo lo que se está viviendo. Yo estoy segura que no lo merecemos, lo dije el otro día y muchos acordaban conmigo, no lo merecemos, no nos merecemos esto que nos está pasando. Seguramente tendremos que hacer autocrítica. No lo digo como perteneciente a ningún espacio político, como Argentina, lo digo en términos generales, ¿no? Como comunicadora también lo digo. Todos tendremos que hacer alguna autocrítica de cómo llegamos a este punto tan terrible, de tener un gobierno autoritario de un tipo como el que habló el fin de semana en la inauguración de una iglesia con las pelotudeces que dijo. Discúlpenme, después vamos a detenernos un poco en lo que pasó en Chaco, pero realmente sé que a muchos les pasa lo mismo que a mí, no me importa quién votaron, ¿eh? ¿Cómo llegamos a este lugar? Y sobre todo, Feli, cómo este gobierno logró contar con la obsecuencia y el acompañamiento de un montón de sectores. Porque todos sabíamos a lo que venía Javier Milei, muy pocos pensamos que iba a haber tantos sectores de la política peronistas, radicales, de los gobernadores que acompañaran el desguace del Estado sin chistar. Sí. Yo creo que algunos están viendo ahora cómo va a ser el paso de salida, ¿no? Pero bueno, está bien. Traten de dignificarse mientras puedan. Sí, después quizá hay alguno que tenga ganas de ser presidente también, algunos de esos gobernadores. Sí, no, es que ahora cuando tengan que rendir cuentas de sus provincias, a muchos se les va a complicar. Porque el efecto motosierra, muchos se ocuparon de recargarlo, les pusieron combustible, recién repasábamos con las facultades que se están venciendo ahora. Totalmente, muchos le pusieron hasta ministros. Acordate que el cordobesismo tenía a Giordano en el primer armado del presidente, bueno, para que después no se rasguen las vestiduras hablando de pituquitos de Recoleta. Enseguida vamos a volver por ahí. Quiero cerrar este bloquecito con algunos oyentes. Sí, porque yo entré al chat y les pregunté qué hacen ustedes, porque me quedé mirando la noticia de San Luis. Obviamente la gente de este chat es muy inteligente. Me quedé mirando la noticia de San Luis. A esta muchacha le habían depositado 500 millones. ¿De dónde venían esos 500 millones? Que se transfirieron por un error. Del Tesoro de la provincia. ¿Vos sabés cuánta gente se hizo millonaria en San Luis y no puede explicarlo? Claro. Y le van a hacer un juicio a esta chica porque le depositaron por error 500 millones y asistió a su familia y acomodó su casa. Además, ni se habrá gastado los 500 millones para una persona como nosotros. ¿Sabés lo que te tarda gastarte 500 millones? Ella estuvo detenida, estuvo presa, ¿no? No puedo creer. Hay una nota que se hizo viral que está ella con el chiquito AUPA, con uno de sus hijos AUPA, un bebé. La llevaron presa. Después la liberaron. Claro, el abogado dice, pero ella no buscó obtener ese dinero. Jamás. No es que ella hizo trampa, estafó a alguien, le cayó. No. Hubo un error, le depositaron esa plata, nunca, dice, no cometió ningún ardid, ningún engaño para llegar a la situación, pese a que el proceso penal sigue, pues sigue su curso. El abogado dijo que en la audiencia de control de la acusación no la van a poder acusar, porque mi defendida no cometió ningún delito. Bueno, la chica contaba que le ayudó a la familia, bueno, nada, hizo lo que cualquiera que tiene muchas necesidades hace cuando de repente, no sé, recibe una herencia, lo voy a poner en esos términos. De repente te caen 500 palos en la cuenta. El Tesoro de la provincia se confundió por un número y te entró toda esa plata. Imagínate que entraste un día y viste toda esa plata en la cuenta, ¿no? Para mí tenés que sacar todo, cambiar tu identidad directamente y arrancar de nuevo con 500 palos verdes. No, palo verde no, con 500 palos, ¿sabes qué? Claro, bueno, acá algunos me dicen que si te equivocás y me das 500 palos, es tu problema, no el mío. Totalmente de acuerdo. Acá Walter también dice que una vez hizo un relevo en un buque y cuando desembarcó fue al cajero y había como 4 sueldos. Saqué todo. Obviamente, ¿sí? Al día siguiente lo llamaron de la empresa. Hola, Feli, Jair, nuevo Ciberpolpot del consumo estratégico, doña Lita Olazarillo, saludos, nos dice Marcos de Lomas. Lorenzo dice, si me pasa a mí, sentiría una voz interior que me dice, hoy te convertís en héroe y sería lo último que se supiera de mí. Claro, me gusta que respondan con sinceridad, ¿no? Que busquen la corrección política a la hora de responder, ¿no? Después está el qué te gustaría hacer y qué harías. Claro, también. bueno, ya
segundo paso. Hay que sincerarse, ¿no? Hola, Labaña es responsable del peor censo que se hizo en la Argentina, es cierto, ni siquiera se terminaron de conocer los datos, sin embargo nadie habla de esto. Saludos, Silvia de Morón. Es cierto, nadie habló de lo del censo y Labaña se quedó con este gobierno también, rari, ¿no? Totalmente, bueno, rari o no tan rari. Mira, acá Vivi dice, Feli, son unos cararrotas con lo del arroz, no hablan de las tarifas, de alquileres ni de salarios. Acá nos dicen, los dos pasaron por peluquerías diferentes, les queda lindo, ya que están en comunicación con Pinazo, sería bueno preguntarle qué podríamos hacer con los 100 palos que nos podamos llegar a encontrar. Bueno, yo se le subí a 500 porque lo igualé con lo que le encontró su cuenta esta chica de San Luis, ¿no? Si me caen 100 también estoy contento, Sí. No tengo drama. Si te equivocas y me das 500 palos es tu problema, dice Suripanta, totalmente de acuerdo con vos, querido. Hola, buenos días, Feli, Yair, compañeros de Bonavita, se va escapando el dólar y se terminó el aguinaldo. China devolvió 300 toneladas de soja. Excelente tarde, noche, nos dice Sergio de las Heras, que me manda una foto hermosa como suele mandarnos en los mediodías. Todo aumenta, este gobierno miente y miente, es un desastre. Saludos, dice Jorge Sosa. Gracias, Jorge. Hola Yair, felicitas, qué contradicción la de los evangélicos, invitan a Milei que hace lo contrario de lo que Dios manda, porque manda paliar a los jubilados, suspende la medicación oncológica permitiendo que 50 personas se mueran, reivindica los crímenes de la dictadura. Bueno, esa es la contradicción de los evangélicos, siempre del lado de la derecha. Soy Guillermo de Pacheco. Compañeros, yo entiendo que hay una diferencia entre iglesias protestantes, en conjunto son originadas todas a partir del útero, y iglesias evangélicas. Las evangélicas nacen todas en Estados Unidos, también se les dice evangélica, y las protestantes, y también se les dice evangélica en Europa. Se destacan en Inglaterra porque no son tan luteranas en sus comienzos, sino la anglicana, el jefe es el rey, bueno, todo un tema y un mejunje bárbaro. Yo voy a una iglesia protestante que se originó en Inglaterra en 1833 y después se tuvieron que ir rajar porque había persecución, miren una cosa, y están en Alemania, el jefe máximo, como sería el Papa en Roma. Bueno, muchísimas gracias. 13, 2 minutos. Nos vamos rapidito a la tanda porque tenemos por delante mucha data. Quédate porque vamos a hablar en un ratito con la autora de La Generala. Somos Radio AM530. Pusimos en marcha el Plan Integral de Remoción de Vehículos Quemados y Abandonados como parte del Programa Municipal de Compactación. Estamos eliminando de la vía pública focos que pueden generar riesgos para la salud, la circulación y el ambiente. Si sabes de algún auto abandonado, llama al 147 para que lo retiren. Cada cosa en su lugar. La Plata Capital, Municipalidad de La Plata. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Daniel Tonietti está en AM530. Vamos a saludarlo al secretario general de la UOM, Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlan. Abel, muy buenos días, ¿cómo estás? Acá hay un intento claramente de someter a la gran mayoría popular y fundamentalmente a los trabajadores mediante un proceso político, económico y social que cada vez ajusta más sobre las grandes mayorías populares y fundamentalmente sobre los trabajadores que tienen hoy por hoy un cepo a la hora de discutir la paritaria. A las 10, siempre soy en AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad, siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café
o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. Pensaba en Javier Milei después de lo que sucedió en Chaco durante el fin de semana, como un pastor que todavía sigue buscando su rebaño, no quiere que el rebaño se le escape, ¿no? Un pastor bastante, hay que decirlo, desalineado, un pastor que no tiene la virtud de la oratoria, con muchas dificultades para hablar, incluso dificultades para leer. Los pastores, sobre todo en estas iglesias, suelen tener, bueno, el don de la palabra, ¿no? Una mayor facilidad para la palabra, menos titubeantes, transpiran menos también que lo que le ocurrió al presidente, como lo vimos al presidente durante el fin de semana. De hecho, el diccionario indica que el pastor es justamente la persona que guarda, que guía, que apacienta el ganado, ¿no? Y para esto hay que tener cierto temple, cierta capacidad, cierta seguridad para transmitir el mensaje. El falso pastor, el falso profeta, para mí más búsqueda de pastor que de profeta, les diré, que está quedándose solo. El rebaño de Milei se va desgranando, al menos eso es lo que parece hasta aquí, ¿no? Ese rebaño, a veces un poco titubeante, a veces un poco más flexible, que le permitió hasta aquí cumplir con gran parte de sus mandamientos. Sin confirmaciones, les contaba por parte de los gobernadores en Tucumán este fin de semana, parece que muchos no van a ir, o que la mayoría no van a ir a acompañarlo y a sacarse la fotito con Javier Milei, que hace un año exactamente se rodeaba de la mayoría de los gobernadores y además se permitía la firma del Pacto de Mayo. Se lo firmaron la mayoría, sin ponerse colorados, incluso cuando algunos de esos puntos, o muchos de esos puntos, iban en contra de quienes gobiernan, ¿no? De las personas para las que gobiernan. Incluso se permitió en aquel momento, creo que esa postal de Javier Milei, que parece tendremos el día de mañana en Soledad, la va a mirar con cierto regocijo la mafia. Sí, el jefe. ¿Te acordás que lo dejaron afuera, sí, muriéndose de frío hace un año, ¿no? En Tucumán, ¿cómo debe estar? Esta es la vendetta. Frotándose las manos. Mucho de lo que pasa es parte de la vendetta. Y a falta de gente esperándolo en la calle o en las afueras de la Casa Rosada para avivarlo, bueno, el hombre decidió acercarse, decir presente en esta iglesia. Llenó la iglesia, decían los trolls, le aplaudían, festejaban, se regocijaban. Una iglesia que tiene capacidad para 10.000 personas. ¿Por qué creen ustedes que construyen un edificio con capacidad para 10.000 personas? ¿Porque va a ir a Milei a llenarla? No. Porque juntan esa cantidad de gente, y más también, porque es un fenómeno que viene creciendo en Argentina y en la región hace ya muchísimos años, y sí tiene vinculaciones con la política. Pero bueno, se llena sin que esté Javier. De hecho, lo que decían algunos diarios chaqueños contaban es que algunos se fueron cuando entró Javier Milei y empezó. Miren los videos, van a ver que no todos aplauden cuando Javier Milei habla de los que van presos. No todos aplauden, incluso algunos pastores se fueron enojados con lo que vieron allí. Pero bueno, si el rebaño está adelgazando, piensa Javier Milei, mejor que no se note y camuflarse donde se pueda. Y si las explicaciones técnicas, las racionales, las políticas, bueno, no alcanzan para tapar lo evidente, mejor buscar refugio en la fe, en la religión, en lo profético. Y entonces, así sí, la justicia social es envidia con retórica. Envidia con retórica, dijo el presidente, que es la justicia social, ¿sí? Vos que reclamás morfi, vos que querés comer, por ejemplo, serías un envidioso del que come.
O vos que querés un mejor salario, ¿serías un envidioso de los que tienen más? ¿O de quien te emplea? No sé, me imagino, ¿no? Y el Estado, además, es cosa del maligno. Maligno. Pero qué chanta, la verdad, ¿no? Qué chanta que es este tipo. Más charlatán no se consigue. Explicar la inequidad que genera este modelo ahora es una cuestión religiosa, es una cuestión de envidia, ¿sí? De milagroso, de santo, no tiene nada. Ni Javier Milei, ni este programita que estamos sufriendo. El problema, además, por si hace falta, por si hay que aclararlo o aclarárselo a Javier Milei, el problema, Milei, es que no sos un pastor, no sos un profeta, sos el presidente y tenés obligaciones, tenés responsabilidades. Es un pequeño detalle. Alguien debería explicarle, si alguien lo quiere en su entorno, si alguien lo quiere y piensa en su futuro, debería explicarle que si algún día hay un atisbo de justicia en este país, hay algún sector de la justicia que quiere funcionar, o del Congreso, de los legisladores, que quieren exigirle al presidente que cumpla con sus responsabilidades o que rinda cuentas de lo actuado hasta aquí, actuado atacando constantemente a su propio pueblo, actuado en cuanto a la persecución política, en cuanto a la represión, actuado incluso en cuanto a esa estafa millonaria que en algún momento se va a destapar. Ya vimos algunas fotitos más el fin de semana de Novelli con los bolsitos, ¿no? Bueno, deberían explicarle que esto podría tener fuertes repercusiones. La cosa se puede llegar a poner fea y ahí, sí, querido, que no va a haber pastor ni milagro que te salve. Somos Radio. AM530. Somos Radio. Somos Radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos Radio. Julio, complicado porque no va a haber desfile militar, pasó la motosierra, no hay plata para el desfile militar. No hay guita, va a ser algo mucho más tranqui aparentemente, y en esta comparación también del año pasado, ya no da para la juntadita con Victoria. No da para el abrazo arriba del tanque. Vice. No, cada uno por su lado. Cada uno con su tanque. Así es, cada uno con su tanque este 9 de julio, así que un vínculo que está absolutamente deteriorado, no hay marcha atrás. Totalmente, pero que viene desde hace tiempo, felicita. La gran pregunta es cómo se va a desarrollar esto después de las elecciones de octubre, donde todos intuimos que se van a potenciar las contradicciones dentro del gobierno. ¿Qué pasa con Victoria Villarruel? Es la gran pregunta. ¿Qué estará Victoria Villarruel? ¿Qué planea Victoria Villarruel para el futuro y qué plafón tiene, qué posibilidades tiene? ¿Qué sectores podrían engancharse con Victoria Villarruel? Porque hay un sector del peronismo que la mira con buenos ojos, ¿eh? Sí,
creo que todavía cuando inició el gobierno tenía más fans de este lado de la grieta y ahora veremos qué sucede también con su desarrollo al frente del Senado. Vamos a preguntarle todo esto a Emilia Delfino, a quien le agradezco muchísimo que nos reciba hoy, autora del libro La Generala, biografía no autorizada de Victoria Villarruel, libro que acaba de publicar, la vicepresidenta que desafía a los Milei. ¿Cómo estás, Emilia? Gracias por recibirnos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Gracias a ustedes. Bien, recién salidito, ¿no? Exactamente, sí, el lunes empezó a llegar a librerías. Perfecto. Bueno, qué personaje el de Victoria Villarruel, ¿no? En principio la conocimos como la negacionista que llegó al Congreso, luego se transformó nada más y nada menos que en vicepresidenta. ¿Qué te encontraste cuando empezaste a estudiar el personaje? Bueno, un personaje con muchas contradicciones, construida a través o alrededor y sobre los cimientos de muchos mitos, desde los mitos sobre lo que ella cuenta sobre su padre, hasta los mitos sobre cómo se construyó ella misma políticamente, ¿no? Sobre todo porque detrás de Villarruel lo que los entrevistados cuentan es que hay un sector del poder económico y de la derecha que la ayudó a llegar a donde llegó, que la apoya y que cree realmente en ella y que siente que ella es la persona que los representa hoy en el poder, ¿no? Mucho más que Milei. ¿Qué sectores son? ¿Tienen nombre y apellido esos sectores y siguen estando detrás de Villarruel? Sí, tienen nombre y apellido. Su principal, el principal, digamos, pilar de la ONG que ella manejó durante muchísimos años, que es el CELTIB, que es esta ONG que defendía los derechos de las víctimas de las organizaciones armadas de los 70 y que pedía incluso las indemnizaciones económicas por parte del Estado para estas personas. Es el hijo de Martínez de Oz, del ministro de Economía de la dictadura militar. Martínez de Oz, hijo, es un abogado del mundo empresarial, petrolero, un abogado del poder económico, digamos, ¿no? Del círculo rojo del poder económico. Otros también, por ejemplo, el periodista y politólogo y empresario Vicente Massot, de la nueva provincia de Bahía Blanca, otro pilar importante que no solo siempre creyó en ella, sino que apoyó su carrera e incluso fue uno de los nexos con Milei indirectamente sin quererlo, pero fue uno de ellos. Cuento ahí también en el libro la historia sobre ese encuentro entre Milei y Villarruel, ¿no? Gracias también en parte a estos vínculos de ella con este sector de la derecha económica. Claro. ¿Qué tal, Emilia? Te saluda Jair Sibel. Quiero preguntarte cómo convive Victoria Villarruel y el sector que representa con un discurso tan pro-británico, pro-sionista, de alineamiento con Estados Unidos como el que tiene Javier Milei. Uno a priori pensaría que Victoria Villarruel es una derecha más tradicional nacionalista, ¿no? Y que le incomoda, por ejemplo, que Milei proponga la autodeterminación de los isleños en Malvinas. ¿Cómo se llevan con eso? Exactamente, es como vos decís, ella pertenece al sector del nacionalismo católico, conservador, siempre un sector que vio al liberalismo como un pecado. Cuentan también los entrevistados que conocen muy bien ese mundo y que forman parte de ese sector. Y lo vive al menos ella con mucho conflicto, ¿no? Y con mucha desazón, porque si bien es algo que ella conocía abiertamente, digamos, la posición del liberalismo con respecto a causas como Malvinas, que no se encuentran con las del nacionalismo que ella representa, si bien eso ella creyó que tal vez una vez en el poder y pudiendo manejar el Ministerio de Defensa y el de Seguridad, como le había prometido Milei, que finalmente no fue en diciembre de 2023, él decide correrla de esos lugares que le había prometido. Ella tal vez creía que podía manejar ella esas causas como la de Malvinas, y sin embargo se vio completamente expulsada de la toma de decisiones con respecto a una causa que para ella es central, es vertebral, es la historia de su padre, es una guerra que ella la atravesó de pequeña. Hay una anécdota en el libro de muy primera mano, que es lo que ella sintió cuando fueron a buscar al padre cuando volvía de Malvinas. El padre estuvo, como todos los comandos y los soldados, estuvieron prisioneros de los británicos durante alrededor de un mes. Cuando llegan por avión a el Palomar, y ahí los reciben las familias. Ella sintió que a su padre lo estaba recibiendo como si fuera un ladrón. Vinieron de noche, casi escondidos, sin honores,
sin ninguna ceremonia que los recibiera a ellos como lo que ellos se consideraban que eran héroes de guerra. Y hay 2 guerras para ella muy, muy calcadas en su familia y que la marcaron muchísimo a través de su padre y de su abuelo, que también era militar, su abuelo materno, que es la de Malvinas y la guerra, lo que ellos llaman en realidad la guerra contra la subversión, las organizaciones armadas de los 70, ¿no? Son dos causas inculcadas por su padre que la marcan muchísimo. Claro, para lo que para nosotros es terrorismo de Estado, ¿no? Básicamente para ellos. ¿Y qué hay de las Ella sostiene que no existe el terrorismo de Estado. Sí, esa es su teoría. ¿Y qué hay de las acusaciones sobre su padre, Delfina? ¿Qué pudiste averiguar sobre su padre y sobre su tío por justamente delitos de lesa humanidad, no? Bueno, en el caso de su padre, él participó, incluso fue herido en el operativo Independencia en Tucumán, tanto en el 75 como en el 76, y recibió incluso un diploma de honor por parte de Bussi, quien sería después el dictador de Tucumán, ¿no? Uno de los responsables también de los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Tucumán. El accionar del padre está difuso. ¿Por qué? Porque él era instructor de los comandos, él era el que instruía y formaba a los grupos de élite del ejército, entre ellos los que fueron a Malvinas, pero también los que fueron a pelear a Tucumán contra el ERP en el monte, en el 75 y 76-77. Y lo que sostiene la Justicia Federal de Tucumán es que en el marco de esa represión contra el ERP en Tucumán se cometieron también, no solo era un combate cuerpo a cuerpo o en el monte, sino que entre el ejército y el ERP, sino que después se cometieron violaciones a los derechos humanos, torturas, desaparición de personas, violaciones, etc. Entonces, él tiene incursiones muy circunstanciales. Él entra al monte y sale al mes. Entonces, no es que él se quedaba en Tucumán permanentemente, ¿no? Sino que entraba para ciertas misiones y salía. Y la verdad es que la justicia nunca llegó al padre, pero sí al tío. Ajá. El tío Ernesto Villarruel era también militar del ejército, militar que también llegó a cargos muy altos y que se especializaba en lo que era la inteligencia militar. Y formaba parte de uno de los grupos que lo que hacían era justamente recolectar la información de testimonios, de documentos, de testimonios bajo tortura que obtenían para después ir a secuestrar a militantes de Montoneros o activistas o personas civiles que estaban bajo la sospecha de los militares. Wow, qué investigación, me imagino. Ahora te voy a preguntar cuánto tiempo te llamó Emilia. Estamos escuchando a Emilia Delfino, periodista que acaba de publicar La General, la biografía no autorizada de Victoria Villarruel. Hay tanto para indagar en el mundo de Victoria Villarruel. Algunos prefieren mirar para otro lado, pero es la vicepresidenta. Es la vicepresidenta y coquetea con muchos sectores de poder y hay, yo recién mencionaba algunos sectores del peronismo incluso, ¿no? Que miran con mucho interés la proyección que puede tener la imagen de Villarruel. Emilia, ¿qué sueña Villarruel? ¿Qué anhela? ¿En dónde me imagino, no leí tu libro, es solamente una intuición, que le gustaría ser presidenta de este país? ¿Cómo lo lees vos después de haber indagado tanto en su vida? Vos sabés que ella tuvo varios deseos. Cuando era chica quería ser diplomática, entonces estudió abogacía para ser diplomática. Una carrera que no encuadra mucho con su personalidad, porque si bien ella tiene toda esta cosa protocolar, lo disfruta, se muestra bien, le sale bien, por el otro lado tenemos impulsos, es muy impulsiva. Tenemos los ejemplos, por ejemplo, de el tuit de Francia, ¿se acuerdan? Contra la selección, con Enzo. Apoyando a la selección argentina contra la selección de Francia, justo cuando Milei estaba por viajar a Francia para los Juegos Olímpicos. Tenemos, por ejemplo, cuando criticó abiertamente a la ministra Bullrich por la situación del gendarme que está en Venezuela, digamos, situaciones en las que enfrenta también al gobierno por lo de Malvinas abiertamente, situaciones en las que ella demuestra que le cuesta muchísimo ser políticamente correcta y por ende diplomática. Pero con los años y mientras estudiaba abogacía, ella se fue metiendo mucho con las historias de las víctimas de las organizaciones armadas durante los 70 y ese fue el pilar a través del cual ella entra en esta ONG, que en realidad ella lo que siempre sostuvo es que ella se hizo sola, que ella nunca la ayudaron estos hombres del poder económico ni militar,
Sin embargo, estos hombres cuentan otra historia, ¿no? Claro. Y eso está en el libro. Bien, pero, bien. No te vamos a preguntar mucho porque vamos a ir a buscar el libro, Emilia, porque gran laburo. No, pregunten. Buscando esos testimonios, ¿no? Digo que te debe haber costado mucho trabajo empezar a tirar de esos testimonios, encontrar y poder... No, yo solamente una pregunta más te voy a hacer, que es el vínculo con Videla. Sí. Lo que me puedas contar. Primero, chiquito, le termino de contestar al colega y creo que hay mucha ambición política y que ella llegó a la política para quedarse, porque ella siempre quiso ser diputada, pero todo indica que ahora que llegó a la vicepresidencia, ella se siente desde otro lugar, ¿no? Volver al llano o incluso alejarse de la política, renunciar, digamos, no sería una opción para ella. Ella quiere quedarse en la política, quiere seguir construyendo o viendo dónde se inserta, ¿no? Y obviamente esta ambición presidencial está porque ella se siente capacitada para gobernar la Argentina. Y yendo a lo de Videla, es muy particular también la historia, porque siempre escuchamos sobre estas visitas de Videla, ¿no? Estas visitas de ella a Videla. Sí. Ella tenía una agrupación en estos primeros años durante el kirchnerismo. En los primeros años, cuando gobernaba Néstor Kirchner, ella tenía una agrupación que se llamaba Jóvenes por la Verdad. ¿Y qué hacían Jóvenes por la Verdad? Hacían campañas de distinto tipo, recolectaban información y entrevistas. Por ejemplo, iban a la radio que era de Luis Patti, del ex comisario Luis Patti, también investigado por delitos de lesa humanidad. Iban a la radio y ella contaba, por ejemplo, en una columna, una historia era una columna del programa para Jóvenes por la Verdad. Claro. Contaba la historia de un militar secuestrado por el ERP o de una víctima civil de Montoneros. Contaba historias de distintas personas, ¿no? de víctimas de las organizaciones armadas de los 70. Y después hacían otras cosas, como por ejemplo recolectar cartas, hacer una campaña para que la gente le escriba cartas de apoyo a Ricardo Cavallo, el ex marino de la ESMA, también extraditado a España en esa época. Él estaba detenido en España por delitos de lesa humanidad contra ciudadanos españoles en Argentina durante los 70, a pedido de Baltasar Garzón. Esas eran las cosas que hacía Jóvenes por la Verdad. Pero también hacían visitas a la casa de Videla. Videla en ese momento estaba detenido en su departamento, los recibía, eran un grupo de jóvenes liderados por Victoria Villarruel, iban a dialogar con Videla, iban a escucharlo, a hacerle preguntas sobre los 70, sobre las decisiones que tomó él como presidente de facto, sobre las decisiones con respecto a la represión, sobre la política económica del gobierno. Le preguntaban de todo. Él los recibía de traje, se mostraba con su esposa, muy cariñoso, lo recuerdan algunos, con su esposa Alicia. Y lo interesante es lo que la impresión que se llevó a Victoria Villarruel de Videla dice sobre Victoria Villarruel, que es que ella se llevó a la impresión de que Videla era un hombre muy ingenuo. Esa es una palabra con la que ella lo ha descrito a él en distintas ocasiones. Videla, uno de los hombres más temidos de la historia argentina para Victoria Villarruel, era un hombre ingenuo, demasiado políticamente correcto en su forma de pensar la historia o el paso por la dictadura, por el poder de la Junta Militar, y un hombre para ella muy bueno, así lo describe, un hombre naif, digamos, que no pudo con la interna militar que ellos mantenían desde el ejército con la armada, ¿no? Y que por eso termina como perdiendo poder dentro de la Junta Militar en el último tramo. Bien, claro. ¿Qué dice de Victoria Villarruel? Que Victoria Villarruel crea que Videla era ingenuo y era un hombre bueno, ¿no? La verdad que es un buen planteo. Emilia, me quedo ansiosa, vamos a ir a buscar el libro para leerlo. Te agradezco muchísimo que nos hayas recibido. A quienes están escuchando, hablamos con Emilia Delfino, periodista que acaba de publicar La Generala, biografía no autorizada de Victoria Villarruel, la vicepresidenta que desafía a los Milei. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego. Qué mundo oscuro, ¿no? El mundo de Victoria Villarruel. Totalmente, y creo que está interesante desentrañar qué intereses económicos representa ella. Y también cuando hablaba del hijo de Martínez de Hoz poniendo la tarasca, mucha de esa plata, digo,
cuánta guita se afanaron los militares entre el 76 y el 83, ¿no? Empresas que se llevaron a base de mesas de tortura, robo de patrimonio de los detenidos desaparecidos. Bueno, probablemente ahí esté parte de esa plata. 13:29 minutos. Vamos a hacer una tanda, tenemos más por delante. Enseguida regresamos. Tenemos un montón de ventanitas abiertas hoy. Jair Sibel, usted no trabajó, Jair Sibel. Bueno, usted prometió columnas. Viejo, prometió trabajar todo menos, trabajar todos. Está muy bien. Cuando regresemos, Jair Sibel. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los lunes a las 22, escucha el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos... 13:33, ya me voy con los oyentes. Antes quiero agradecerles, gracias a tu colaboración, la comunidad 530 ya es una realidad. Con el esfuerzo de todos y de todas estamos construyendo un medio que te informa desde una posición nítida y sin vueltas. Estamos contentos de anunciar que cumplimos el objetivo que nos propusimos. Estamos con muchas mejoras técnicas, afortunadamente. A través de nuestras redes les vamos a mostrar los cambios que estamos haciendo. Vamos a compartir para quienes están justamente conectados vía YouTube algunas de las imágenes de nuestro equipo laburando y de los equipos que pudimos justamente gracias a esta comunidad ir potenciando. Cada vez más grande la comunidad, es fundamental que siga creciendo, vamos por mucho más. Tu suscripción es imprescindible para que la comunidad sea posible. A los que ya se suscribieron les decimos gracias y los que todavía no lo hicieron les pedimos que ingresen en nuestra página y puedan sumarse www.am530somosradio.com. Es muy fácil esto,
Entrás, cliqueás en Asociate o en el banner que lleva a la página de la comunidad, elegís la suscripción que se ajusta a tus posibilidades, tenés diferentes opciones a partir de los 5.000 pesos y apretás el botón unirme y listo, sos parte de esta comunidad. Algunos no pueden suscribirse o prefieren hacer un aporte según sus posibilidades y hay un alias disponible para esto, Radio AM530, ese es el alias. ¿Cuál es la diferencia? Si te suscribís, es un aporte mensual. Claro. ¿Sí? Si vas por el alias, aportás cuando vos querés lo que vos podés. Y a los que no pueden aportar, pero que están ahí todo el tiempo y que son nuestros militantes digitales, gracias porque todos conforman esta comunidad que es cada vez más grande. Si tenés alguna duda, hay un WhatsApp que es exclusivo para la comunidad, el 11 64 19 16 50, 11 64 19 16 50, y si no podés escribir un correo electrónico a info@am530somosradio.com. Desde ya, gracias a todos y todas. 13:35 minutos, señor Jair Sibel. Felicitas, hubo cumbre del BRICS, muy esperada por lo que significaba. La sede fue en Brasil. No estuvo ni Putin, que tiene una orden de captura de la Corte Penal Internacional, ni Xi Jinping, por algún entredicho más político, ¿no es cierto? Primera cumbre con todos los nuevos miembros, estuvo Irán, estuvo Arabia Saudita, estuvo Emiratos Árabes. Podría haber estado Argentina ahí, ¿no? Podría haber estado pero Argentina, bueno, pero no, Rey, cosas. votaste 3 veces que no estemos ahí. Estuvo Narendra Modi, el presidente de la India, el país con mayor cantidad de habitantes en el mundo. Estuvo Cyril Ramaphosa, que es el presidente de Sudáfrica, y por supuesto el anfitrión Luis Ignacio Lula da Silva. Fue una cumbre muy importante, se volvió a hablar de cosas muy sensibles, una de ellas la desdolarización, lo que más ruido le hace a Estados Unidos, que el patrón dólar no sea la moneda hegemónica en los intercambios comerciales. Lula incluso impulsó fuertemente esta agenda. Otro dato importante, estuvo el representante de Irán, su ministro de Relaciones Exteriores. La conferencia terminó condenando los ataques contra Irán y también intimando a Israel que frene con los bombardeos a Gaza. Otra de los temas interesantes fueron, la discusión por la participación de los nuevos miembros. Sabes que se sumó Egipto, Indonesia, Emiratos Árabes, Arabia Saudita e Irán, y hay países que están más cómodos y otros que están más incómodos. ¿Quién está incómodo? Brasil, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le resta cierto protagonismo, ¿no? Cuando era una alianza de 5 miembros, bueno, tenía mayor capacidad de incidencia a nivel mundial. El miedo de Lula es que ahora merme su posición preponderante con la ampliación a nuevos miembros. Y también algunas discusiones políticas van a empezar a estar trabadas. Por ejemplo, la condena a Israel, que finalmente no salió como una condena, sino como una defensa en contra de los bombardeos en Gaza, porque básicamente India, que tiene mucho vínculo político y comercial con Israel y con Estados Unidos, intentó matizar el tono de la declaración. Tema muy interesante, se empieza a discutir qué va a hacer el BRICS ante la carrera armamentística, ¿no es cierto? Claro. Europa empieza a bajar más guita para armas, Estados Unidos es la principal potencia militar. ¿Qué pueden hacer los BRICS? Y el último, que me parece un tema muy interesante, además de la desdolarización, además del cuidado de la Amazonía y los bienes naturales frente al cambio climático, es la gobernanza de la inteligencia artificial. Fue uno de los temas que estuvo sobre la mesa. ¿Alguien quiere tratar ese tema, por favor? Sería muy importante, ¿no? ¿Alguien se puede hacer cargo de esto? ¿Alguien le puede poner un límite a las plataformas transnacionales que están haciendo desarrollos en esta materia? Bueno, fue uno de los debates. Bien. Acordate que ahí hay países que están teniendo su propio desarrollo de inteligencia artificial. Por ejemplo, China. Bueno, o sea, no podemos controlar la desinteligencia humana todavía, menos vamos a poder controlar la inteligencia artificial. Y sobre todo cuando el que manda es el mercado. Acá la gran discusión es qué rol pueden tener los estados para controlar cuestiones relacionadas con la bioética, con el desarrollo tecnológico y la creación de robots humanoides. Bueno, un futuro distópico que ahora se nos presenta cada vez más cercano y en donde los BRICS empiezan a empoderarse como el principal actor de oposición
posición frente al Tratado del Atlántico Norte, a la OTAN y al mundo unipolar que quiere seguir teniendo Estados Unidos. Te sumo con esta, Feli. Dale. ¿Qué respondió Trump? ¿Qué? Trump dijo que los países que integren el BRICS o quienes se acerquen a sus políticas económicas y comerciales van a tener un arancel del 10% extra. Bueno. Ojo que en Estados Unidos pegó fuerte esta foto y está amenazando a quienes se vinculen con el BRICS Puede de imponerles concretarlo, sanciones. porque ya le fue mal con esta amenaza de los aranceles, tuvo que dar marcha atrás después. Viste que es su eterna carta de negociación, ahora la volvió a tirar a Canadá porque Canadá puso algunos límites a industrias estadounidenses. Bueno, es una forma de presión de Estados Unidos, sobre todo en materia comercial, frente a aquellos que no agachen la cabeza ante las imposiciones económicas y militares que vengan del norte. Perfecto, oyentes, 13:39 minutos, hacemos la última rondita, gracias por estar acá. Se ve bárbara la comunidad, me dice no sé quién por acá, pero le agradezco muchísimo. Hola Feli, comentá que por amor seguiremos luchando como Eve, esta es mi radio, dice Laura de Miramar. Laura, te mandamos un beso grande. Netanyahu tiene pedido de captura internacional y sin embargo viaja a Estados Unidos cuando le da la gana. Por supuesto, otra de las discusiones del BRICS tiene que ver con la arquitectura institucional del mundo, que la verdad quedó bastante obsoleta. Señor, tú eres el Dios que pone y que saca. Si Él está en este lugar es porque tú así lo has decidido. Norberto Carlini, pastor evangélico, me están mandando acá, bueno, no termino de entender la historia, pero me dice, y Dios lo sacó. No sé por qué me sorprende lo de Milei, acabo de darme cuenta que vivo en un partido que durante un tiempo votó a Pati intendente. Sí, eso sucedió. Digo, pensá, jóvenes videlistas, ¿no? Se juntaban para ir a la casa de Videla. Videla se ponía el traje y los recibía como un señor bueno que le contaba lo que había pasado. Sí, un señor inocente, ¿no? Como dijo. Esa señor... hoy es la vicepresidenta, ingenuo. Para Victoria Villarruel, Videla es ingenuo y bueno. Sí, imagínense qué dice esto de Victoria Villarruel. Le faltó desaparecer 30.000 más, faltaba que dijera, ustedes saben que no eran ingenuo ni bueno, una cosa ni la otra. Pamela dice, me encanta, qué grande la comunidad. Gema, que miraba también el spot institucional, dice, qué pinta que tienen esos amplificadores digitales. Y Deyanira dice, qué linda noticia para empezar la semana. Las abuelas nuevamente lo hicieron, darnos esperanzas por el encuentro del nieto número 140. Gracias, Diego de Corrientes, te mando un beso grande. Gracias, Marcos, también, que me dice, Milei deberá responder ante la justicia por los delitos que esté cometiendo. Al igual dice que le pasó a Cristina, Marcos de Hurlingham. Como dicen los árabes, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Bueno, una cosa son delitos, otra cosa son causas armadas, amigo. Totalmente. Acá Jorge dice, muy de acuerdo con el editorial de Felicitas. Darío Barrera también dice, vamos hermanos tucumanos a repudiar al estafador de Milei en ocasión del intento de Javier Milei de recauchutar su alianza con gobernadores. Gracias por aquí, Rubén, que se suma a la comunidad y me dice lo mejor para ustedes. Te mandamos un beso grande. Gracias, Mario de Mataderos, me dice, Feli, puse 100 millones porque los otros 400 los confisca la del rayo peronizador que está en casa. Gracias, Mario, te mandamos un beso. Mira, Suripanta se quedó enroscado con el tema de la plata que podés recibir de arriba. Suripanta está haciendo cuentas todavía. Mirá, justamente dice, 500 palos, tampoco te salvas para toda la vida. Acá en Tandil sale 250 millones una casa, pero dejate hinchado, te vas a comprar una mansión. Dijo, te generamos un problema con solo imaginarte que tenés 500 millones y no los tenés. Claro, y ya te estás haciendo problema porque no te alcanza. Con 500 pesos de bolsillo vivas tranquilo. Eso define nuestra situación, dale. Buen día, chicos, ¿cómo están? Fernanda Fontela desde Martínez. Yo no sé qué nivel cultural, educativo tendrá la persona que se encontró 500 millones y empezó a gastarlos. Si yo tengo que ser sincera, busco a mi amiga escribana y le digo, escúchame, me pasó esto, ¿cómo hago? Yo quiero que vuelva a quien corresponde. No. Alguno se va a reír seguramente, pero yo no podría dormir, sinceramente. No podría dormir gastando dinero que no es tuyo, que se le no sabe perdió a dónde alguien. viene, claro. Bien habido o mal habido. No, yo la verdad tampoco me lo gastaría, porque además, primero que no es mía. Segundo, si es una persona que tiene una urgencia médica, porque ha pasado en muchas situaciones, que se ha perdido dinero, que se está juntando para alguna situación médica, para comprarse una casa, una familia, no es tuyo, amigo. Pero ¿sabés cómo dormís? Te compras un whisky del caro, le das un besito antes de irte a acostar y dormís como un bebé. Horacio dice, aló, que liga, decirle a las personas que por el LOL les sirven, yo lo leo tal cual, mucha plata, que se comuniquen conmigo, les puedo explicar cómo viajar. Yo acá en China vivo
vivo muy bien. Horacio, vivís acá a la vuelta. Horacio, ¿Qué me estás hinchar. diciendo, Horacio? Gracias, Miguel Rosales, desde Salta, que me dice, para entender las pentecostales hay que leer a Weber en la Ética Protestante como origen del capitalismo, esto es estrangular el consumo porque eso agrada a Dios, o sea, no comer el huevo por no tirar la cáscara. Miguel Rosales, desde Salta. Acá Alberto Maximou dice que coincide con la señora que estaba haciendo esta declaración desde Zona Norte. Fiori dice, están deteniendo y reprimiendo a compañeros de ATE en reclamos por despidos en el INTI. Sí, comentábamos que esa movilización hoy más temprano. Y desde acá también nos recuerdan que la conferencia de las abuelas va a ser a las 14:30, anunciando la recuperación de un nuevo nieto. Hola, Félix Jair. Ayer era judío, hoy evangelista. Mañana será musulmán. Carlos de Hurlingham haciendo algunas preguntas pertinentes. Felicita, Jair. Una pequeña anécdota del principio de mi vida profesional docente. Tomé una licencia de un mes en una escuela. Bueno, fui y trabajé todo el mes. En ese entonces los cheques llegaban a la directora se los repartía a los docentes. Bueno, me llama, después que llamó a todos, me llama último, cierra la puerta y me dice, mira, llegaron a tu nombre 2 cheques iguales. Y dice, le digo, bueno, entonces no sé qué habrá que hacer, habrá que devolver uno. Me dice, mira, yo con la experiencia que tengo te digo, vos llévalos, los cobrás y lo guardás la plata, no te la gastes, me dice, por las dudas que te lo reclamen. Pero lo mejor no te lo reclaman nunca. Y en toda tu carrera vas a tener tantas veces que no te pagan lo que corresponde que esto va a ser apenas una partecita de lo que la Dirección General de Escuelas se quedó. Acá tengo una historia, no la puedo contar al aire, no la puedo contar al aire. Bueno, hay muchas historias de empleadores que deben plata y se confunden y depositan. Te digo algo más, vos la cambiás a dólares, la guardás a los 15 años, prescribe un homicidio. Imagínate si esto no va a prescribir a los 3 meses te estás comprando la chaqueta que quieras. 2027 queda muy lejos y estos tipos siguen con su plan de destruir todo, fundamentalmente nuestro pueblo. Me gustaron las expresiones de Grabois y Resistencia, cada tanto avanzar. Las elecciones son solo un instrumento. Movilización, organización y programa claro, nos dice Augusto. Le mandamos un beso grande a Augusto. Desfiles de esperpentos, Aldo, gatos y pastores, arroyos sacados, campeones compra dólares. Aldo de Constitución, les mando un fuerte abrazo. Te quiero, Aldo, qué genio que sos, como cantante. Te falta una guitarra y le regalamos una guitarra y tenemos todos los días una canción. Lo invitamos acá a payar en vivo. Pero claro, muchísimas gracias. Gracias, Estela, que me dice, llegamos donde estamos porque gente como los que están en las universidades, que una vez que le dieron la zanahoria se quedaron tranquilos, a muy poco les preocupó lo que pasaba con el resto ni con los jubilados, mientras que la gente salió a bancarlos. Bueno, Estela de Ituzaingó, que está muy enojada. Juan se dice, en 1826, a 10 años de la independencia, Bernardino Rivadavia, quien había tomado la deuda con la Baring Brothers, suspendió el acto del 9 de julio. No había plata. Le quiero mandar un beso grande a Carlos, que me lo crucé el otro día en la Callao. Nos cruzamos. Nadie le dice la Callao que haya yo le nacido digo en la así, ciudad de Buenos Aires. La Callao. ¿Cuál es la Callao? ¿Cuál es? Es tu identidad no porteña. Callaos. Tú callado la boca. En la avenida Callao. En la avenida Callao. ¿Está bien? Está bien, ¿me la dejas pasar? Llevas 10 años viviendo en esta ciudad, viejo, aporteñate un poco. A una cuadra del Congreso me lo crucé. Mucho mejor. Y venía escuchando el programa, él había escuchado la nota con Axel y demás, y me dijo que le había gustado mucho. Así que le mando un beso grande, que seguro que está escuchándonos en este momento. Y bueno, cada tanto nos cruzaremos. ¿En dónde? Sí, en la Callao. Se divide acá 3 cuadras, Bonavita. Me encanta. 13:47 minutos, 1132 530. Somos Radio AM 530. Allí las leemos y los leemos también. Y si la verdad nos hace libre. AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Scorpia junto al Indio, estamos casi que de salida. Un segundo, quiero quedarme con la causa YPF, porque bien que como es Argentina, ¿no? Un tema sobre otro, un arroyel de asombros, dice Seba Rinconet, y me parece que está muy bien eso, ¿no? No dejas nunca de asombrarte. Pero bueno, el tema YPF y todo lo que se ha publicado durante el fin de semana. Obviamente que el oficialismo trabaja para que los grandes culpables de lo que pasa con YPF sean Cristina y Axel. Hay una embestida discursiva impresionante, la sostiene La Nación todo el tiempo, y por supuesto todos los que hablan por parte del gobierno. Ahora, algunas preguntas. Hablamos la semana pasada del procurador del Tesoro de la Nación, este hombre que viene de un estudio de abogados que defendió a Burford, o que trabaja para Burford. Mira vos, dos lados del mostrador, qué raro. Pequeño detalle, pero que sin embargo apelaron. Apelar significa seguir la línea que venía sosteniendo Argentina en cuanto a su defensa, que es defender la Constitución, lo actuado por el Congreso en su momento y la estatización de YPF. Pero por el otro lado, muchos se preguntan y algunos tiran datos. ¿Está negociando Caputo? Porque con Burford, una cosa es Burford, contradictoria. obviamente. Sí, una cosa es contradictoria con la otra, ¿no? O negociar, porque negociar es admitir que tienen razón o que pueden tener algún viso de razón. Por otro lado, podríamos poner también el discurso de Javier Milei, que va en contra de la defensa de Argentina, porque también, en cierto modo, está reconociendo que tiene razón Burford. Si dice, no, que si lo hizo todo mal, actuaron en contra del estatuto de YPF, etcétera, le está dando la razón. Está alimentando la defensa de Burford. Y además ponderando el estatuto de YPF por sobre la Constitución Nacional, algo que técnica y jurídicamente es una aberración, ¿no? Empezó a circular el fin de semana nuevamente, ya era conocido que Gerardo Mato, un argentino que vive en Nueva York, por supuesto, pero que viaja mucho para la Argentina. Mirá. Y tiene mucho vínculo con todos los sectores de la política argentina, o con gran parte, vamos a poner estos términos, no solamente con el libertario en este momento. Gerardo Matos fue designado, un hombre que viene del mundo financiero, etcétera, por la empresa Burford como el negociador. ¡Opa! Entonces, la Política Online publicó que efectivamente hubo reuniones con el ministro de Economía. Quien mira un poquito de qué pasó con Gerardo Mato en este último tiempo, incluso antes de que asumiera Javier Milei, Mauricio Macri había propiciado de mediador para que pudiera conseguir fondos para la campaña, etcétera, por parte de Matos La Libertad Avanza. ¿Hubo o no hubo ahí? Y bueno, esa va a ser la gran pregunta. Y otra vez, ¿para qué intereses juega este gobierno? Si para los de los bonistas extranjeros que reclaman su potestad sobre YPF, o para el pueblo argentino. ¿Negociaron algo en algún momento? ¿Hay acuerdos? ¿No? Lo ponemos todo en términos de pregunta. Bueno, Juan Napoli y Darío Epstein, por ejemplo, visitaron en su momento la mansión de Gerardo Matos. Bueno, Juan Napoli fue asesor en su momento de Javier Milei, fue denunciado por violencia de género y tuvo que, salió un poquito de escena, ¿no? Pero en su momento se había reunido con este hombre. Así que la verdad que hay muchas preguntas. Y si hay una negociación, por supuesto que también puede traerle, a ver cómo decirle, problemas judiciales. ¿Puede tener problemas judiciales este gobierno en algún momento? ¿O no? ¿O es muy lejano? Pero por favor, encanalo por traición a la patria si llegan a vender YPF. Claro. Yo no soy abogado, pero mínimo. Claro, porque ahora están todos muy callados. A todos les parece normal todo lo que está pasando. Y bueno, nada de lo que está pasando es normal. Es normal si tenemos una concepción de gobernantes y payos. No, además tiene una Corte Suprema de Justicia bastante adicta a las decisiones del Ejecutivo, así que no tienen miedo por lo que pueda venir como vuelto, ¿no? Atentis al boletín oficial, porque le quedan pocas horas a las facultades delegadas. Atenti a lo que pueda venir en el boletín oficial.
yo nombraba hoy lo que tiene que ver con vialidad, pero la verdad que además de vialidad es mucho más en lo que pueden llegar a avanzar. Igual hoy hablaba con un trabajador de vialidad y me dijo que están en estado de alerta por esto mismo que señalás vos, Feli, por la cuenta regresiva y el ensañamiento del gobierno con esta institución. Bueno, estamos casi que de salida. Yo me voy a ahorrar que escuchemos a Javier Milei, sobre todo porque habla muy mal. ¿Qué le pasa? Por Dios, bueno, debe estar poseído por el Altísimo, ¿no? Ya que estuvo en una iglesia. Sí, pero sí, en cambio te voy a pedir a Melconian. ¿Qué dice Carlos Melconian sobre lo que está pasando con la economía y sobre todo con el modelo cambiario? La realidad son dos cosas. El año electoral, pero adicionalmente que esto no funciona. Entonces, para el reformateo de esto, que fíjate que ya a este club del reformateo han entrado todos. No conozco un colega que no piense que después de las elecciones esto se reformatea. Entonces, es un tema a manejarlo con mucho cuidado, porque todo el mundo está pendiente de La Plata, de los lugares en las listas, del Morgan, del balcón de Cristina, de YPF, de las reformas estructurales, pero acá lo más relevante del primer día, no sé si del primer día del 26 o del primer día post elecciones, es el reformateo. El reformateo tiene que decir cómo el Banco Central o el Tesoro pasan a comprar dólares. Bueno, hablando de... Hay muchas dudas con respecto al modelo cambiario, ¿eh? Incluso de los propios libertarios, para ver si esto se sostiene en el dólar planchado, en el que el gobierno se juega parte de su suerte. Yo creo que cuando más violento se pone Javier Milei y más profético se pone Javier Milei, es porque más perdido está. Vos decís que esto muestra que tiene la brújula descentrada, ¿no? Sí, incluso ahora van a venir, lo comentábamos hace un rato, ¿no? Los números de la inflación, que parece que se va para arriba, que es el único indicador que ellos tienen para mostrarle, por ejemplo, a los laburantes que lo votaron, ¿no? Sí, ese y el congelamiento de dólares que les sirve para abonar a su relato. Nacho Torres, la pregunta es, ¿qué van a hacer ahora que se terminan las facultades delegadas? ¿Qué van a hacer los gobernadores? Esto indica que hubo un cambio de época y que va a empezar a tener su correlato en la Cámara Baja y en la Cámara Alta con diferentes proyectos. ¿Están todos los gobernadores dispuestos a jugarla? ¿Alguno podrá negociar? ¿Habrá marcha atrás? No lo sé. Vamos a escuchar qué dice Ignacio Torres en el acto de lanzamiento del Frente Despierta Chubut. Yo nunca en mi vida elegí la cómoda. Nunca elegí tomar atajos, porque esos atajos son los que llevan a la debacle de un pueblo y nos desperfilan como espacio. Nosotros no tenemos nada con La Libertad Avanza. Nosotros somos oposición y los cobardes. Créanme que esa mediocridad los va a llevar a pasar sin pena ni gloria, porque la historia la escriben los que se animan a dar la pelea que hay que dar. Bueno. Opa, que al principio de la gestión de repente iba a cortarle el gas a todo el país, después negoció por un par de pesos, se entregó. Bueno, es hombre de Mauricio Macri. Sí, evidentemente. Y la cosa con Mauricio Macri parece que se pudrió definitivamente, ¿no? Y esto es un posicionamiento político porque dice no tenemos nada que ver con La Libertad Avanza, mientras el partido de Mauricio Macri negocia listas conjuntas en la provincia de Buenos Aires. Y vamos a escuchar a Gustavo Menéndez. Bueno, hay mesa, se ha conformado una mesa dentro del PJ bonaerense, habrá nombre, lo comentábamos hoy cuando ingresamos, tendrán que definir el nombre de la alianza. Acá Jair propone Frente para la Victoria. Volvamos, lo viejo funciona. Tendrán que definir el mecanismo para armar las listas, bueno, los partidos que ingresan al frente, etcétera, todo esto en las próximas horas. Gustavo Menéndez habló en este congreso del PJ bonaerense. A ver. ¿Ustedes vieron la andanada de ataques que ha recibido Axel durante la semana pasada y la anterior? ¿Vieron lo que pretenden instalar con el tema de YPF? Y a Milei no le importa, ¿eh? No le importa ir en contra de los intereses de la Argentina, porque claro, está muy claro que la provincia de Buenos Aires, conducida por Axel Kicillof, es el máximo paraguas que tiene el peronismo. Porque la provincia de Buenos Aires siempre ha sido esa locomotora que llevó al peronismo a la Casa Rosada. Todo el peronismo siempre empezó en la provincia de Buenos Aires. No es casualidad que Perón haya nacido en la provincia de Buenos Aires. Eva nació en la provincia de Buenos Aires. Cristina nació en la provincia de Buenos Aires. Y siempre están mirando lo que sucede acá. Entonces parece
que el otro deporte favorito del gobierno es pegarle a nuestro gobernador. No puede haber un solo militante de la provincia de Buenos Aires que no defienda al gobernador, a su gestión. Hoy Axel es víctima de un Estado nacional que quiere poner de rodillas a la provincia de Buenos Aires porque sabe que la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof es un peligro latente para este gobierno entreguista. Bueno, ese era Gustavo Menéndez pidiendo blindar o defender la imagen, la figura del gobernador de los ataques del gobierno nacional y de los medios nacionales. Estamos casi que cerrando. Gabriel Catopodis habló hoy a la mañana aquí en la radio con Toñetti, empieza a darse un paso concreto para la unidad de frenar a Milei en la provincia. Dijo Cristina Álvarez, dijo lo que vi en Merlo, esto es el domingo, es la vocación de reconstruir el peronismo. Bueno, en fin, van en el mismo sentido. Pero quiero cerrar con Luis Majul. Yo tengo la sensación, después de escucharlo, a ver, este es trabajo periodístico mío, porque sí, investigación profunda. Escucho La Nación, sí. Escucho La Nación, pero tengo la intuición que lo boludean un poco Majul en la casa. No. Sí. Escuchalo. Y cuando hoy me pregunta, hoy estaba en una reunión familiar y me pregunta, che, ¿por qué el peronismo sigue teniendo, a pesar de que ella está en cana, de que chocaron todo, de que hicieron el peor gobierno de la historia de la Argentina, el 35% o en la provincia el 40% de los votos? Por esto que dice Rucab, ¿se entiende, no, Diego? Porque se hacen trampa en la elección, eso quiere decir, pero bueno, en la casa le dicen, che, pero fíjate que en la provincia... ¿Quién le está bajando línea a la casa? Debe ser la empleada doméstica, ponela en blanco, Luis. Nos vamos, gracias Charlie Escalante en los controles centrales, muchísimas gracias Vicente Castro, nuestro operador de streaming, Manon Sanseverino en las redes sociales, Lau da Silva, Mariana Collante, Lucho Murad, equipo de producción, Jerry Sibel, gracias, chau, hasta mañana. Un gusto como siempre. Se viene Carlos Polimeni, quédate en la 530. Nuevo portal